Profe, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros la noche de hoy. El tema que nosotros estamos llevando para nuestro documental interactivo se llama Voces del Conflicto. Entonces es darle como una voz a las personas que han vivido el conflicto armado de una u otra manera, eh, ya sea por parte de un herido en combate, un guerrillero, un militar que llegó a un alto rango, una persona que fue civil. Y pues en el caso de usted, profe, un experto que nos hable desde su punto de vista objetivamente cómo se ha vivido el conflicto desde hace años. Entonces, desde los inicios, qué es lo que usted entiende por el conflicto y cómo Colombia vive el día de hoy el conflicto armado. Entonces, nuestros panelistas también está Lady Rodríguez, Alejandra Fajardo, Catalina Rodríguez y bueno, muchísimas gracias por estar acá, profe. No, no, gracias a ustedes y un saludo también a todas las personas que escuchen este podcast. Ok, profe. Entonces, con lo que queremos iniciar, y creo que todas mis compañeras están de acuerdo, nosotros ya tenemos una tanda de preguntas determinadas que le queremos hacer a usted. Y la primera pregunta sería, ¿qué piensa usted del conflicto armado? Eso es algo, si hablo de la historia de Colombia en general, es un círculo desafortunado para el país. Es decir, porque es un tema que igual, bueno, igual también hemos tenido distintos discursos a lo largo de la historia del país, digamos, en el tiempo reciente. Una cosa es llamarlo amenaza terrorista y otra cosa es conflicto armado. Digamos que lo podemos resumir que es la violencia en Colombia, la violencia y la confrontación entre poderes, eh, tanto políticos como poderes en el submundo también de la ilegalidad, es decir, como la interacción entre esas redes grandes de poder que han llevado a que tengamos como un sinfín de violencias desde la primera época de la República, lo podemos calificar diciéndolo muy a modo de resumen, federalistas y centralistas, hasta ya la participación política bipartidista y lo que tenemos hoy, ¿no? Unas redes de poder entre la ilegalidad y la legalidad que cooptan el Estado y que, bueno, y que nos tienen, digamos, en un ambiente también polarizado. Y eso es el conflicto, si lo queremos llamar, digamos, con el nombre de conflicto armado. Es eso, es un círculo desafortunado que ha tenido que vivir Colombia a lo largo de su historia republicana. Profe, digamos, en cuanto a todo lo que hablaba Felipe, ¿tú crees que este conflicto tuvo como algún impacto en tu vida directamente o crees que todos fuimos como víctimas de esto indirectamente? No, todos somos víctimas indirectamente por muchas razones, porque el conflicto ha traído fracturas también en el tejido productivo, ahí sí, en la confianza inversionista, en la percepción que tienen los otros países de la seguridad y del colombiano como tal. Es decir, es decir, de tener un crecimiento bajo a veces en el Producto Interno Bruto, y eso que hemos logrado crecer bastante con conflicto y con violencias, eh, lleva a que, por ejemplo, nos nieguen una visa o tengamos la fama, digamos, en el tema de la droga, porque la droga ha alimentado el conflicto. Son muchas cosas muy complejas. En lo personal, eh, sí me afectó en los años 90 y siempre creo que lo he dicho en distintas clases o con ustedes, también porque ustedes son de una generación de pronto que vio afortunadamente otro país, que claro, todavía tenemos muchos problemas, pero ven otro país. En los años 90 yo tenía unos 12, 13 años y me acuerdo de mi abuelo pagando vacunas a la guerrilla, súper sofocado por toda esa situación, es decir, amenazas reales muy difíciles, eh, agentes del DAS asesinados que, que, digamos, tenían que ver, es decir, que protegían a mi familia y después aparecían muertos, un tío estuvo secuestrado 2 años, situaciones que si bien yo era muy preadolescente, ya veía la tensión en mis papás, veía el ambiente tan difícil y el país como estaba, es decir, un país muy difícil en todo, un país sin moral, básicamente, si lo queremos decir de una manera un poco más simplista, un país que no tenía moral. Y, y creo que sí hubo un periodo en el que el país recuperó la moral y que bueno, que ahorita estamos en otra etapa
y que el país tiene que pensar en otras cosas, pero sí, el país recuperó el control del Estado y revirtió una situación que viene desde Pastrana con el Plan Colombia que especializa las Fuerzas Armadas, la política de seguridad democrática con la operación especialmente Libertad 1 y Libertad 2, que ayudaron mucho a, y que obligaron a las FARC a cambiar su estrategia de guerra de guerrillas, porque o si no estaríamos en un estado completamente diferente si eso no hubiese ocurrido. Y bueno, ya la postre las negociaciones, que perfectas o imperfectas también eran bien, pienso yo, eran también bien intencionadas, pero claro, se hicieron solo con una parte del Estado o del gobierno, que era el gobierno de turno, pero de la representación política legítima, y con una parte de las FARC, porque si podemos ver, hace una semana ya hay entrevistas de Gentil Duarte diciendo que ellos son la resistencia y que simplemente Timochenko y compañía se querían pensionar. Visiones distintas, pero digo que todo se termina reflejando en distintas violencias. Pero en lo personal yo sí lo viví, claro. Claro, tuvo un impacto grande, en mi familia muchísimo. A nivel de mi abuelo se enfermó y todo por esa situación y tuve un tío, como digo, secuestrado 2 años. Tuvimos la experiencia fuerte de los agentes del DAS que mataron. Experiencias muy fuertes, muy niño, y que afortunadamente a muchos colombianos les tocó vivir otro país después de los 2000. Claro, Profe, bueno, sí, sigue Aleja, sigue, perdón. ¿y usted cree que en este momento, después de tanto tiempo que ha pasado, aún hay como alguna secuela de eso que tuvo que vivir? Es más, afortunadamente, mi familia logró salir adelante. Hemos logrado, digamos, recuperarnos económicamente, por ejemplo, que eso fue difícil, porque primero hubo una crisis económica en el país, la del 99, acompañada de las vacunas de las FARC, o sea, muy difícil. Logramos recuperarnos y, y yo creo que las secuelas ya están más en los mayores, es decir, en mis tías que pasan de cierta ya edad, que ya son adultas mayores y tal, que como tuvieron que vivir en su etapa productiva y adulta ese tema, pues ya hay una parte ideológica muy fuerte que pues nadie se lo va a hacer cambiar y ya, esa creo que puede ser una secuela, pero, pero no, yo creo que hemos logrado salir adelante y la idea no es ni polarizar ni generar, o el mensaje es jamás tener rencores. Yo creo que igual hay que seguir en un país que tenga una tabula rasa, es decir, que tengamos un borrón y cuenta nueva, que eso es lo difícil, porque igual, claro, muchas víctimas no tienen el no sé si decirlo privilegio, pero no pueden, o bueno, llamémoslo para efectos de este caso, privilegio de saber la verdad, de saber qué pasó y de tener a sus familiares bien. Muchas víctimas todavía no saben ni qué pasó, ni han sido reparadas y han tenido consecuencias súper nefastas para sus vidas, y eso es muy difícil. Entonces, pues de acuerdo como a tu punto de vista, pues como experto, ¿cómo cree que se puede evitar un confrontamiento armado entre el Estado y los grupos al margen de la ley? Bueno, primero, si tuviera esa respuesta, el Nobel sería yo y no otra persona. Y es decir, es muy difícil. De pronto ¿No? O sí, sea, creo que ni él que fue el Nobel lo pudo saber. Pero, pero yo creo que lo, que lo ideal va en dos vías, al menos. Creo que son dos pilares fundamentales. Uno, la verdad para las víctimas. Y es decir, porque creo que es una situación muy difícil. Colombia tiene muchas víctimas, solo Bogotá tiene 396.000 víctimas reconocidas por el Registro Único de Víctimas, sin saber cuántas más todavía no tienen registro único. Es decir, hay muchas víctimas que necesitan reparación, necesitan verdad, necesitamos sanar esas heridas. Y ahí sí estoy de acuerdo con la frase de Santos, que si bien, bueno, no tuvo todavía la clave de la paz, pero decía una frase que me pareció interesante, y es que el mejor homenaje para las víctimas es que no hayan más víctimas. Y entonces, en ese sentido, creo que toca hacer lo que les comentaba ahorita, una tabula rasa. Creo que de ahí toca borrar y cuenta nueva. Creo que todos los actores, tanto políticos, legales, ilegales, eh, fuerzas militares, grupos al margen de la ley, tienen que hacer un verdadero pacto, un tema de vamos a arrancar de ceros. Lo que pasó, pasó ya, claro, verdad y reparación a las víctimas, pero ya,
Acá no nos vamos a seguir echando culpas, rencores, rencillas, venganzas, porque es que eso es lo que vivimos. Vivimos grupos armados o grupos políticos que tienen rencillas muy del pasado y que siguen en una guerra regular e irregular y pues se vuelve lo que les dije, un círculo vicioso muy desafortunado y ahí está el tema, arrancar de ceros, hacer un pacto en el que realmente haya participación política y se pueda arrancar de ceros en todo sentido, desde lo político hasta lo legal, hasta saber, eh, hasta que el actor ilegal diga también no voy a traficar más con cocaína, no voy a contrabandear más, es decir, toda una tabula rasa para arrancar de ceros, que los agentes del Estado reconozcan, no sé, en las Fuerzas Armadas los errores que cometieron, pero también que los grupos armados reconozcan lo que han hecho, porque tenemos un problema. Ahorita si vemos las cartas de Romaña, vemos que las FARC probablemente no dijeron toda la verdad y eso va a ser un problema. Entonces, probablemente los acuerdos no los vuelva trizas X o Y grupo político, sino que los vuelva trizas las mismas FARC por haber dicho mentiras. Entonces es eso, tabula rasa, verdad y tabula rasa, arrancar de ceros. Bueno, profe, desde tu experiencia, desde tu conocimiento, ¿qué piensas que queda después de un conflicto, de una guerra? Pues un conflicto y una guerra primero es el posconflicto, que es lo más difícil y lo más largo. O sea, pero siempre hay que apostarle a eso. Es decir, cuando vemos el caso de Ruanda ha sido muy favorable, ha sido un país que después de algo tan terrible como lo que pasó entre los Hutus y los Tutsis, ha sabido manejar la reconciliación, ha sabido manejar la Comisión de la Verdad, y si uno ve los indicadores inclusive de proyectos productivos y económicos y de crecimiento de Ruanda, no son nada despreciables después de esa situación tan difícil que tuvieron. Pero un posconflicto no es fácil de llevar. Es decir, vemos los casos en Centroamérica que si bien las guerrillas depusieron las armas y muchas siguen en el poder, como el caso de los sandinistas, un posconflicto mal llevado pues lleva a la pobreza y a la división y a que se generen eh, poblaciones que ya venían armadas, como lo que termina generando los maras salvatruchas. Entonces, eso también, un posconflicto mal llevado, pues lleva a que la situación no se dé, ¿no? Como el caso de Sudáfrica, que listo, cae el apartheid, sube Mandela, se genera la inclusión política, pero ahora no se sanan las heridas entre las poblaciones, entonces ahora se genera están haciendo un nuevo apartheid inverso en África y en Sudáfrica y muchos casos de corrupción del gobierno que representaba Mandela, que ya no, eso no tiene nada que ver con Mandela hoy en día, pero pues, es decir, no depende del posconflicto. El posconflicto es la etapa más difícil porque ahí es donde viene lo más importante que tiene un país, cualquier parte del mundo, y son las instituciones. Las instituciones tienen que estar preparadas a asumir ese posconflicto y a realmente ofrecer las garantías jurídicas, las garantías económicas y políticas para que eso no vuelva a ocurrir. Y ese es el reto que tiene Colombia, de hecho, tan difícil, las instituciones. Como yo alguna vez les comentaba a algunos de ustedes, qué tan preparada estaba Colombia para asumir los municipios PEDET, con enfoque, los municipios, los planes de desarrollo con enfoque territorial, cómo las instituciones iban a llegar allá y no iban a dejar vacíos de poder que a la postre iban a generar más ilegalidades y más violaciones a los derechos humanos. Ese es el reto del gobierno. No digo que no se debió aventurar un proceso de paz. Eso, pues, digamos que lo juzga más la historia, pero ¿qué tan preparadas están las instituciones? Y entonces, lo que queda después de un conflicto tiene que ser instituciones sólidas para que haya garantía de no repetición y de una paz ahí sí estable y duradera. Pero si no hay instituciones, nos vamos a ver en un serio lío. Y Colombia está actualmente como en ese tenso equilibrio. eh, y no lo digo por el gobierno actual, de hecho creo que el gobierno actual legítimamente también ha querido responder por los guerrilleros rasos y por tener instituciones claras, sino en el tenso equilibrio entre, por ejemplo, la efectividad de la JEP, que la JEP realmente resuelva las situaciones, que las FARC realmente digan la verdad. Hay un equilibrio institucional muy grande y que el gobierno, por ejemplo, llegue a ofrecerle
alternativas económicas y que le garantice la seguridad a los guerrilleros rasos, y que asimismo pueda llegar a los municipios PEDET, donde estaba las FARC, que hay un vacío de poder y que pueda llegar el Estado, que pueda ser un Estado efectivo allá. Entonces tiene que haber instituciones después de un conflicto. Si no hay instituciones, pues hay un principio muy básico y es que el poder no admite vacíos, como pasa en Libia, por ejemplo. En Libia, Gaddafi transaba con tribus locales, pero se fue Gaddafi y eso explotaron los señores de la guerra y ya no hay Estado. Hay Exacto, un ya no hay Estado como... ficticio, pero si no hay instituciones, después de un conflicto, pues no tenemos nada. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cree usted que los acuerdos de paz con las FARC ayudaron al conflicto armado? ¿En qué sentido? ¿Ayudaron, Como mitigaron? que sí, sí sirvió de algo de cierta manera. Yo creo que es un primer paso, es decir, es que lo que, como les menciono, acá hay distintos tipos de violencias. Digamos que el ELN no le copió al mano, por decirlo coloquialmente, no se subió al bus. Las FARC también están fracturadas, entonces las disidencias no creían en el proceso y de hecho denuncian el proceso, dicen que inclusive Timochenko sacó oro a Cuba y demás, es decir, son denuncias muy fuertes, pero también es cierto que tampoco podíamos eternizarnos en una estrategia contra guerrilla. Digamos que si bien la seguridad democrática fue muy eficiente y, y cambió digamos, el balance de la violencia que se tenía en ese momento y de la ventaja estratégica de las FARC, ya había que pasar a otro nivel, que de pronto las negociaciones, eso es una posición muy personal, no, probablemente otro académico me contradiga, debieron haberse demorado un poco más, debieron haberse tomado más su tiempo y haber incluido más a otros actores de la política nacional y a otros sectores de los mismos grupos irregulares, porque una negociación toma tiempo, eso no es de la noche a la mañana, eso no es que en 3 años ya acabamos un conflicto de 50 años, hay muchas cosas muy complejas, institucionales y de negociación con esos grupos. Entonces, tal vez en eso sí fue como la celeridad de acabarlo antes de que se acabara un programa de gobierno y ya habían blindado la JEP, ya habían blindado constitucionalmente cosas que se hubieran podido alargar un poco más. Pero, pero bueno, en fin. Eh, sí aportó, yo creo que es un paso porque desarmar 10.000 personas no es algo fácil, eso es un hito. Desarmar 10.000 personas, ¿para qué? Hay que reconocerlo, eso es un hito muy grande, De acuerdo. pero no era todo. Todavía tenemos al ELN, todavía tenemos disidencias de las FARC, tenemos urabeños, rastrojos, tenemos grupos, no quiero decir ni de izquierda ni de derecha, porque yo ya los meto en solo un saco de criminalidad, que pues que todavía falta un camino largo para acabar con ello. Pero bueno, sí, es un primer paso y claro, haber desmovilizado, claro que cabe decir una cosa, ¿no? Que, las, que los números de disidencias han aumentado y eso es preocupante, porque si bien Santos desarmó 10.000 y de disidencias quedaban no más de 1.000, hoy en día creo que ya, si no estoy mal, y el dato lo podemos verificar después, pero porque no quiero desinformar, sino que me estoy acordando de algún dato que escuché, que vi en un reportaje, pero ya no estoy tan seguro del dato exacto, han aumentado entre 3 y 4 veces. Entonces eso hay que verificarlo, hago la salvedad, pero es muy probable que lo que esté diciendo es cierto. Las disidencias ya se han crecido y eso pues hay que ponerle el ojo a eso. ¿Usted cree que el conflicto armado va a durar otros 50 años, otros 20 años o de alguna manera se podría reducir cada vez más al pasar de estos años? Bueno, primero pues espero, voy a decir o sea, voy a decir primero la respuesta simple y después la compleja. Okay. La simple, pues no hay mal que dure 100 años, entonces esperemos pues, que algo pase y que logremos algún día tener un pacto nacional o algo así por el estilo que nos lleve a que eso cambie. La compleja, también con un mensaje de esperanza, viene desde el punto de inicio y cómo desde ese punto de inicio algún día logramos cambiar ese punto. Bien lo decía Álvaro Gómez ahí sí con el régimen. Y
y venimos desde lo que les decía ahorita, desde las instituciones españolas. Tenemos un problema institucional y es que desde que llegaron los españoles, establecieron un sistema económico en el que las élites como tal se enriquecían y le daban como a la clase trabajadora lo de subsistir. Y por eso el imperio español se enriqueció rapidísimo y, y en general, desde México hasta Argentina sí funcionaban las instituciones coloniales españolas y que, cabe decir, Inglaterra intentó replicar para enriquecerse de la misma forma, pero en Estados Unidos no les funcionó, no tenían los mismos recursos naturales y la misma mano de obra indígena, y a las colonias británicas les tocó pues literalmente hacer el que no trabaja no come, les tocó trabajar a todos, mientras acá generamos mucha servidumbre y mucha desigualdad. Entonces, mientras a Estados Unidos le tocó dar incentivos, el que iba a trabajar le daban tierras y le daban oportunidades y así se fueron desarrollando los países. Es decir, por ejemplo, a finales del siglo XIX, mientras en Estados Unidos habían 24.000 bancos, en México habían 40. O, es decir, tendíamos al monopolio y a la desigualdad, y eso no ha cambiado hoy en día. Entonces, volvemos al punto, en la actualidad seguimos siendo una región, América Latina, la región más desigual del mundo, y pues Colombia no es ajeno a la desigualdad, y la desigualdad va a seguir generando pues desigualdad política, desigualdad económica, desigualdad de oportunidades, y eso va a seguir generando una tensión y un conflicto. Entonces, si no nos vamos al régimen, a, a ese establecimiento y a ese cambio institucional de generar incentivos, de generar garantías, de generar igualdad de oportunidades para los ciudadanos en términos, es decir, que sea lo mismo, o sea, que una persona que nazca en Vallasolano tenga las mismas oportunidades de una persona que nace en Cedritos o en Rosales en Bogotá, pues vamos a estar, va a ser muy complicado porque claro, el que nace en Rosales va a tener unas oportunidades brutales de lo que quiera, va a ser muy difícil que fracase en la vida, muy difícil. Sí, Mientras obvio. el que nace en Vallasolano le va a Toca más tocar muy duro. difícil o muy imposible. Y hay estudios de la Universidad de los Andes que lo demuestran y tal, es decir, pero entonces la luz de esperanza es que algún día logremos ese cambio institucional que, que no genere los monopolios, que no beneficie a los grandes grupos económicos, sin tener un discurso de izquierda, ni mucho menos, sino un discurso, pues a ver, Estados Unidos no es el país más de izquierda del mundo, es el país que generó el sistema de incentivos, el país capitalista, el país de las patentes, de Thomas Alva Edison, de, de JP Morgan, de Rockefeller, es el país de los incentivos, o sea, que una persona como Bill Gates se pueda hacer rica a través de la competencia y no un Carlos Slim a través de la compra a los políticos y de ser amigo del político, que eso es lo que pasa en Colombia. El empresario termina transando mucho con el político para volverse rico. En Estados Unidos, el político o la política ataja al empresario para que no haga monopolios. Y es muy diferente el modo de desarrollo y tal vez a través de esa institucionalidad pueda cambiar el tema de la violencia en Colombia.